creado de la... Perdón, la mujer ha sido creada de la costilla y ese es el motivo por el que el hombre abandonará. Se lo saltó Jesús. ¿Para qué? Para afirmar que desde la creación el principio de la unidad es el principio de la... ¿Viene del principio de qué? De la igualdad en dignidad. El principio de la unidad viene del principio de la... No del principio de del sometimiento, que podía ser esa imagen de que la mujer ha sido creada de la costilla. Cuando el dominio del hombre sobre la mujer y el deseo de la mujer al hombre viene después de la creación o antes de la creación del hombre. Perdón, viene antes del estado adámico, edénico, del Edén, o viene después del pecado. La consecuencia del pecado, por eso el varón que dominará esos pecados. Esos pecados. ¿Ven? ¿Qué estoy diciendo con eso? Que hay una base en la misma Biblia para esa mentalidad que hoy tenemos de la igualdad entre el hombre y la mujer. Por eso digo que hay textos, sobre todo los referidos a la relación hombre y mujer, que en la Biblia forman parte de eso que hemos llamado la revelación progresiva, donde Dios se revela progresivamente y la plenitud, ¿quién es? Jesucristo. No nos olvidemos el principio de que es una palabra de Dios en una palabra humana. Entonces, ahí y por ahí va el crecimiento de la Iglesia y la verdad. Sepamos también que el Espíritu Santo nos irá haciendo conocer la verdad cada vez más plenamente. Hay una progresividad. Entonces, hoy no podemos hablar de la manera en la que muchos hablan sin tener presente esa sensibilidad a nivel mundial que ha venido sobre la conciencia de la igualdad entre el hombre y la mujer y la dignidad. La misma Iglesia ha escrito documentos magisteriales. ¿Cuál es ese documento magisterial? Uno de Juan Pablo II que se llamaba Mulieris Dignitate, la dignidad de la mujer. Muy hermoso ese texto, muy denso, como es San Juan Pablo II, ¿verdad? Entonces el que lee San Juan Pablo II tiene que estar dispuesto a perder mucho tiempo para entender lo que dice y para reflexionarlo y para pensarlo, pero tiene una riqueza inmensa donde habla de esa dignidad en la igualdad. Igualdad en dignidad, cada uno con su diferencia, porque igualdad no significa que no tenemos diferencias, al contrario, pero hoy en la Iglesia se está hablando también, y el Papa Francisco, al hablar del papel de la mujer en la Iglesia, dirá, lo dijo en el discurso final del sínodo, dice, todavía tenemos que profundizar mucho en la Iglesia sobre eso. No se puede reducir el papel de la mujer en la Iglesia, dijo el Papa Francisco, a su función dentro de la Iglesia. Es algo mucho más profundo, que todavía tenemos que hacer como camino en la Iglesia. Eso lo dijo el Papa Francisco. Entonces, ese discurso, Julián, es muy distinto al que hacen algunos sacerdotes, provocando lo que vamos a decir todavía, el esquema machista, de el varón domina a la mujer, el varón cabeza en cuanto que manda a la mujer, el varón como el tentado por la mujer. Ese esquema, que es un esquema antiguo, hoy no lo tendríamos que usar nosotros. Incluso hay parroquias donde tienen letrero donde dicen que la mujer no puede entrar con pantalones, no puede entrar. Yo he visto parroquias con letrero, ¿no? O sea, aquí tenemos un letrero que he puesto antiguo, ¿lo has visto? Pero no dice nada, venga vestido adecuadamente. no, pero yo digo de otras parroquias. Venga vestido adecuadamente, que significa que cada uno elija como quiera. elija. Yo no veo injusto. Es adecuado para esa persona. Yo lo veo injusto porque dicen que aquí no puede entrar con pantalones, con esto y el otro dice la entrada de la parroquia. Y aquí es caso de Dios. Entonces, yo tampoco no estoy de acuerdo porque es injusto, pero el párroco así lo quiere, pues eso son por los respetos. Porque hay una vez Pero que... trae de familia, de la familia de él, no de la iglesia. Porque Sí, eso hiere sensibilidades y justamente ¿por qué? Porque están pensando en eso. Son esas personas, usted pone un cartel de ese tipo sin acompañar a la gente.
O sea, ya está usted obligando a personas. Usted dice, hay que enseñar al que no sabe. Sí, pero tú le estás enseñando una norma. Pero esa persona no ha descubierto el porqué de esa norma. Solamente el acompañamiento, y eso es lo que yo intento hacer con ustedes también acá, y que ustedes, para decirles, ustedes también tienen que hacerlo con los demás. Acompañar. No corregir y enseñar en el sentido, aquí esta es la norma y es lo que tienes que... No. El acompañamiento fundamental, ¿cuál es? Ser ¿qué? Discípulos misioneros. Discípulos de Jesús. El discipulado nos va a hacer, y nos tendría que ir haciendo ya, respetarnos en nuestra diferencia y en nuestra igualdad. Ya tendría que entrar también en nuestra concepción de vernos como hombre y como mujer los unos a los otros. Estos textos van en esa dirección. Jesús directamente ha pasado del derecho del repudio del hombre ahora a dárselo a quién también, a la mujer. Ahora, lo mismo que los dos tienen el derecho, los dos también tienen el pecado si lo cometen. Los dos tienen el pecado si lo cometen. Es adúltero tanto el que hace uno como lo que hace la otra. Pero no hay una inferioridad en cuanto a qué hora es. Entonces vamos a dejarlo ya por hoy. Ya sé que el tema es así, y dentro de nuestra comunidad hispana, hay también esa sensibilidad. Y mire, Julián, les voy a decir también, dentro de nuestros pueblos hispanos, hay un posicionamiento muy distinto en esos temas. Hay pueblos de Centroamérica que se sitúan en la relación hombre-mujer mucho más fácilmente en el orden de lo que consideramos machista que otros países. No voy a nombrar países para que nadie se sienta ofendido, pero hay una tendencia, No, evidentemente en Sudamérica esa cultura se da mucho menos que en la cultura de ciertos países de Centroamérica o incluso África. También hay esa cultura que fomenta también lo que es el dominio del varón sobre la mujer. Aunque hay algunas culturas también en África donde es la mujer. Hoy he enterrado yo a una mujer de 101 años que parecía aquello una familia matriarcal. Allí no había nada más que mujeres. Hasta las mujeres entraron. Después algunos hombres que iban vestidos, ¿verdad?, que eran los nietos, eran los que cargaron. Pero las mujeres todas entraron en el féretro, en la iglesia. Lo agarraron las mujeres. Y yo decía, ¿dónde están los hombres de esta familia? Y serán varias. Parece como que no estaban. O sea que hay también familias que son muy matriarcales. No se puede nunca generalizar, pero sí evitemos, y creo que es importante evitar, aunque escuchemos, repito, sacerdotes, decirlo. Uno puede decir, yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, pero de verdad, ese lenguaje, ese vocabulario, ese discurso, es un discurso que está muy lejos de la mentalidad del Papa y de la enseñanza de la Iglesia oficial hoy, en Julián. ¿Usted escucha al Papa? ¿No se da cuenta que hay una diferencia? Pues tómela. Pero ¿qué hay que hacer, padre, con todo eso? Entonces, digamos, si yo escuché a dos, que no había tanto en el mundo con diferentes mentalidades, entonces, ¿qué haría el Santo Padre para que establezca por lo menos una mentalidad fija dentro de la iglesia? Porque pues, siempre así es el problema. Y usted dice una cosa como sacerdote y el otro sacerdote dice otra cosa y el otro es diferente, entonces hacemos un guacaleo y ¿a dónde voy? Ahí está. Aquí no el Santo Padre entonces tiene que ser algo de la iglesia para que por lo menos... Entonces yo le digo una cosa en eso, Julián. El Papa está ahí para confirmarnos en dónde, en la fe. Entonces el Papa, su papel está dentro del concepto de la fe y la moral. La fe y la moral fundamental de la Iglesia Católica. Ahí es donde el Papa nos une a todos. Está llamado a confirmarnos en la fe. Este tipo de detalles, evidentemente, son cuestiones culturales, son cuestiones de sensibilidades, pero que tenemos que tener mucho cuidado con ello. Cuidado en no
Ahí está el discernimiento que cada uno y la formación que cada uno tiene que hacer en